Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Nos estamos conectando con ustedes a través de este medio para estar juntos alabando al Señor y meditando en su palabra. Himno número 22 a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Job, capítulo 1, 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 17,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Himno 33. Himno al Padre. Cantadle a una voz, omnipotente Dios, su nombre es Elohim, el Trino Creador. Jehová es el gran yo soy, y eterno es el Olam. Postraos todos a sus pies, es nuestro Redentor. Cantadle con amor, Altísimo Señor, su nombre es Adonai, del mundo dueño y rey, el Dios de bendición, nos cuida el Shaddai. Oh, alabadle sin temor, ovejas de su grey. Cantadle con fervor, supremo y fiel pastor, su nombre es Elión, el gran gobernador, el sempiterno ser,
nos guía con amor. Loada Jehová Jireh, es un sustentador. Con cánticos a Dios, el Padre en alta voz, y al Hijo el Salvador, 1000 salmos entonar, con himnos ensalzar al Santo Espíritu. 3 veces santo el Trino Dios, servirle con lealtad. Sonora Smart Dodd, una mujer de Norteamérica, de Washington, fue quien sugirió la celebración del Día del Padre en 1909. Su padre era viudo y se hizo cargo de sus hijos, y en honor a él quiso reconocerlo de esa manera. Pero no tuvo éxito, y fue hasta el 19 de junio de 1910 cuando por primera vez se celebró el Día del Padre. Ella vio en su padre un hombre valeroso, cariñoso y desinteresado, que había realizado todo tipo de sacrificio para sacar adelante a su familia. Debido a que su padre había nacido en junio, la señora Sonora escogió el 19 de junio de 1910 como fecha para celebrar el Día del Padre. En 1924, el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea y convirtió el Día del Padre en una celebración nacional. Finalmente, en 1966, el presidente Lyndon Johnson confirmó una proclamación presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en Estados Unidos, y la mayoría de los países del continente americano se unieron a tal festejo. Aunque se dice en México, comenzó a celebrarse a partir de 1972 cada tercer domingo de junio. Y desde entonces se ha festejado, no con tanto énfasis como el Día de las Madres, y en la Biblia podemos encontrar ejemplos para ser un buen padre. Hoy vamos a meditar en un pasaje de la Biblia para ver las cualidades de un buen padre. Job, que significa patriarca, de quien vemos un padre excelente. Job, un padre ejemplar, es nuestro tema. Job, un padre ejemplar. Y primeramente vamos a ver su vida moral como varón de Dios. Dice el versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La mayoría de los hombres, padres de familia, cristianos y no cristianos, pedimos respeto. Cuando, por ejemplo, un hijo nos hace ver algún error que cometemos, no lo aceptamos y respondemos con el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así los amordazamos sin darles ninguna oportunidad de corregirnos, y deben honrarnos, respetarnos, no juzgarnos, aún en nuestras faltas. Yo he escuchado de padres que exhortan a sus hijos a no descalificarlos, son infieles, no sustentan la casa, abandonaron sus responsabilidades por años, no los apoyan en la escuela, nunca les dieron cariño, no les compraron un regalo ni les festejaron un cumpleaños. La madre tuvo que trabajar y atenderlos, pero de pronto aparecen con toda autoridad. Y cuando el hijo expresa su inconformidad: a mí no me vas a criticar, yo soy tu padre y me debes honra y respeto. El apóstol de los gentiles, Pablo, se dio cuenta de este problema en Éfeso y quizá en la iglesia en general, pero escribió a los creyentes en Éfeso para corregirlos,
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. Pero el versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es que cada quien tomamos los textos de la Biblia conforme a nuestra conveniencia. La Biblia es un libro completo para todos y nos corrige a padres, a hijos, a matrimonios, a solteros, etc. A través del versículo 1, Job capítulo 1, vemos que Dios, al dirigir la mente del escritor, lo describe como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre que tenía la autoridad moral para llevar bien la vida de sus hijos. Un hombre que no tenía nada que ver con el alcohol, con la violencia, con la infidelidad. Aborrecía el mal, amaba a Dios, amaba a su esposa, amaba a sus hijos, solventaba todos los gastos de la casa. Era un padre que le respaldaban sus virtudes para ser honrado por sus hijos. El segundo aspecto que vemos es su potencial para sustentar a sus hijos. Dicen los versículos 2 y 3, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job con su esposa sí que habían tomado muy en cuenta la palabra de Dios dada a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Fructificaos y multiplicaos. 10 hijos, uno tras otro, muy común hace 40, 50 años, y que todavía a veces lo vemos principalmente en provincia, dicen algunos porque no había televisión, y cuando comenzaron a salir los métodos anticonceptivos, hubo incluso hermanos que pegaron el grito en el cielo: eso no está bien, está en contra de las escrituras. Y tenían hijos los que Dios les diera. Y cuántos problemas tuvieron para darles una buena educación y sana alimentación. Job tuvo 7 varones y 3 mujeres, 10 hijos. Hoy tenemos 1, 2, cuando mucho 3, y no sabemos cómo educarlos y sustentar sus necesidades. Incluso todavía más, muchos matrimonios ya no quieren procrear. Podemos inferir varios principios sobre la vida de Job como hombre de Dios según los versículos 2 y 3. Primero, Job era un hombre responsable en su casa, supliendo las necesidades físicas, emocionales y espirituales de su esposa como de sus 10 hijos. A cada quien le daba su lugar, ocupaba tiempo para estar con ellos en las tareas del campo, porque seguramente involucró a sus hijos en el cuidado de los animales y en la siembra del campo para que ayudaran a los criados. Tuvo que construir una casa para cada uno de sus hijos, según el versículo 4, a fin que tuvieran su espacio, además de disciplinarlos en el momento adecuado para tener respeto dentro y fuera del hogar. Segundo, Job era un hombre trabajador. Siempre estaba ocupado dirigiendo a los mayordomos encargados directos del cuidado de los terrenos y de los animales. En ocasiones se daba tiempo para ver las 7,000 ovejas en los corrales, los camellos, las yuntas, las asnas, estar al pendiente de los criados cuando se suscitaba algún problema. Era un empresario de nuestro tiempo, con mucho que hacer, pero principalmente llevaba el sustento a la casa por medio de su trabajo. Esto lo veían sus hijos, porque nuestros hijos ven nuestro esfuerzo, que nos fatigamos, que nos desvelamos, que llegamos agotados del trabajo. Nuestros hijos se dan cuenta de las horas extras que a veces tenemos que trabajar para sustentar la casa.
y esto lo toman en cuenta para apreciarnos y tenernos como un buen padre cuando nos preocupamos con ellos en sus clases de matemáticas, cuando enferman y de inmediato los llevamos con el médico. No importa que estemos muertos de cansancio, allí estamos con ellos. Tercero, Job era un hombre humilde, no obstante que dice aquí, era un varón más grande que todos los orientales, por su posición económica y por la sabiduría que el Señor le había dado. Nos vamos a dar cuenta por los siguientes capítulos que seguía los principios divinos. Cuando enfermó, no negó la existencia de Dios como muchos hoy lo hacen. Aceptó la visita de sus amigos y escuchó sus reclamos que lo juzgaban como culpable de sus desgracias. Ejemplo de humildad que transmitía a sus hijos, porque cuando los padres son sencillos, los hijos mantienen esa virtud que los caracteriza delante de los demás. Y muchas otras cosas que podemos decir de Job que como padre tenía. En tercer lugar, su influencia para tener hijos unidos. Dice el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hoy día las familias están dispersas y cuántos problemas existen por falta de unidad. Vivimos en una sociedad donde las relaciones ya no son fuertes, ahora se dan por Facebook, ya no comen juntos, ya no hay tiempo para jugar con los hijos, ya no hay comunicación, cada quien con sus programas, con su celular. Como resultado, una familia desintegrada, no solo aquellos matrimonios que se han divorciado, sino los que viven juntos con los hijos, están divorciados, juntos pero no revueltos. Job tenía una familia que se comunicaba bien y por eso era una familia unida. Él había tomado en cuenta los principios de Dios dados a Adán y a Eva en el huerto de Edén, y serán una sola carne. Este principio serviría como base no solo para la primera pareja, sino para todos los matrimonios que se unen en el Señor Jesucristo. Un hogar unido refleja el amor de Dios. Un hogar donde no hay unidad será un hogar con muchos problemas. Cada quien vive para sí. ¿Y qué porvenir espera a los hijos de padres que no se unen para educarlos con una sola mentalidad? Es en el hogar donde se forman los grandes hombres de bien, pero es en el hogar donde también se forman los grandes viciosos, delincuentes e irresponsables. Es en el hogar donde contribuimos para formar buenos ciudadanos. En nuestras manos está la oportunidad de levantar hombres de valor o también de cavar abismos de donde nunca podrán salir. Es en el hogar donde los hijos reciben la dosis fundamental que los llevará en el futuro a tener una vida estable, de tranquilidad y de bendiciones en su hogar, en la iglesia y en la sociedad. O los llevará a tener una vida de problemas y maldiciones. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un hogar donde el varón no tiene que ocultar ningún secreto a su cónyuge, donde ella tampoco tiene que ocultar nada, será un hogar que arrojará hijos unidos en el Señor. En cambio, un hogar dividido producirá hijos rebeldes, perezosos, inseguros, inestables en su vida. La falta de unidad en el hogar es uno de los muros que hay que romper para que el hogar camine hacia horizontes de seguridad bajo la protección de Dios. Allí vemos a los 10 hijos de Job conviviendo en unidad, y nosotros debemos promover la unidad en nuestros hijos para que ellos se lleven bien. Los versículos 4 al 5 encontramos su espiritualidad como padre. Dice la Biblia, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos.
Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job tenía su hacienda y criados que atender, estaba lleno de trabajo, todo el día ocupado, pero ¿cuál era su prioridad antes de atender sus negocios? Dios y su familia. Se levantaba muy de mañana y en su corazón estaban sus 10 hijos. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y oraba con todo su corazón por ellos. Hay quienes dicen que la frase Job enviaba y los santificaba significa que estaba detrás de ellos para que buscaran a Dios, que fueran agradecidos con Él por sus bendiciones, que asistieran al lugar de los holocaustos. Hoy día sería el templo, pero si como padres no buscamos al Señor, ¿cómo vamos a influenciarlos con una vida negligente ya cuando no quieren estar en el templo? Culpamos a la iglesia. Somos nosotros, padres, los que debemos conducirlos en el camino de la verdad. Aquí vemos a Job, un padre responsable en la necesidad más importante de sus hijos. Les había dado educación, vestido, cada quien tenía su propia casa desde su juventud, tenían los recursos de un multimillonario. Si trasladamos a los jóvenes de nuestro tiempo, que tienen todo: automóvil del año, una motocicleta moderna, joyas, casa con piscina o alberca, viajes a Europa o lugares más caros, fiestas con el mejor vino y las muchachas más hermosas. Todo esto podían tener los hijos de Job, pero eran cosas terrenales que, si no les damos buen uso, van a ser maldición y obstáculo para el servicio del Señor. ¿Y cómo estaban en su vida espiritual? ¿Qué tanto buscaban a Dios? Job oraba por sus hijos, ofrecía sacrificios por los 10, hacía todo lo posible para que ellos estuvieran bien delante de Dios, y lo hacía todos los días. ¿Y si los hijos siguieran nuestros pasos, llegarían al cielo? ¿O solamente serían una réplica de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones, de nuestra pobre vida espiritual? Job fue un hombre que tomó lo mejor para ser un padre excelente, las cosas de Dios, y por eso amó de corazón a sus hijos. Él no solo se preocupaba por bendecirlos con los bienes temporales, sino por la vida eterna de ellos. Y la única forma de erradicar todas las cosas que nos impiden formar buenos hijos es tomar los principios que Dios estableció. Job usó sus virtudes que el Señor le dio para la educación de sus hijos. Job usó sus bienes que adquirió por medio de su trabajo para bendecir a sus hijos. Usó los principios del Señor para tener una familia unida. Fue un hombre espiritual, tratando que sus hijos buscaran a Dios, e intercedía por ellos todos los días. Somos nosotros los padres quienes debemos preocuparnos por la espiritualidad de nuestros hijos. No es la iglesia, no es la escuela, no es el terapeuta, no es el maestro, los maestros de escuela de formación cristiana. Somos nosotros como padres, y al tener presente el Día del Padre, debemos preguntarnos: ¿merecemos un festejo por nuestros hijos? ¿Nos hemos esforzado en el Señor ser padres ejemplares, dirigiéndolos hacia la eternidad? ¿Hemos ocupado tiempo para estar con ellos y escucharlos en sus problemas? A través de Job, el Señor nos ha hablado en este día y nos invita a tomar en cuenta su palabra para ser padres excelentes, padres ejemplares en la formación de nuestros hijos. Sí, felicidades, pero allí está la exhortación del Señor para ser padres, buenos padres de nuestros hijos. Cantemos el himno número 561.
terrenal, lo designó el Señor para ser del hogar sostén y protección, y antorcha viene a ser todo progenitor que sometido esté a Cristo el Redentor. Oh mi buen Padre terrenal, que Dios te dé su bendición en tu misión sacerdotal. Mi Padre en su bondad, su rectitud y amor, es siempre en el hogar, presencia del Señor. Por eso es que te doy las gracias, oh Jesús, pues el que me engendró me ha guiado con tu luz. Oh mi buen Padre terrenal, que Dios te dé su bendición en tu misión sacerdotal. Oh Dios, qué gran responsabilidad nos has dado como padres en la crianza de nuestros hijos. Haznos sabios con tu palabra para saber conducirlos en el camino hacia la eternidad. Que tu Espíritu Santo nos instruya para dar buen ejemplo con una vida transparente, en santidad y viviendo bajo el temor de tus preceptos. Ponemos nuestra vida delante de ti para que tú la dirijas en cada problema, en cada prueba, en cada momento, en la formación de nuestros hijos. Sé nuestro guía mientras estamos en la tierra y úsanos como padres terrenales para proclamar tu reino en nuestros hogares, a fin que nuestros hijos te reconozcan como Señor y Salvador. Somos débiles y con muchos errores. Por eso venimos a ti, para que obres en nuestras vidas. Hazlo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.